está en el Salmo 116. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. El salmista le está diciendo que él lo ama, primero porque él es Dios, pero también lo ama porque él ha oído sus súplicas. Es importante en este día, este 11 de enero del 2026, tener claro que amamos a Dios porque Él es Dios, pero también le amamos porque en lo que va recorrido de este 2026, Él nos ha respondido, Él ha estado con nosotros y Él ha sido fiel. Entonces, tomamos la decisión hoy de amarlo, decirle que le amamos en este día domingo, decirle que Él es importante para nosotros, que Él ha sido maravilloso y que Él es la razón de nuestra existencia. Queremos agradecerte, Dios. Queremos bendecirte, queremos exaltarte en este día que tú hiciste para que nosotros nos gocemos y nos deleitemos en ti. Gracias por la oportunidad que nos das de existir en este día 11 de enero y poder disfrutar de ti, podernos gozar, alegrar y alabar tu santo nombre, que es digno de toda alabanza y de toda gloria. Hoy te bendecimos, hoy te engrandecemos y hoy estamos diciéndote que tú eres un Dios grande. No hay ningún otro como tú. Te lo decimos a ti y te lo queremos cantar. Cuán grande eres. Cuán maravilloso eres. Toma nuestra vida en este tiempo, Señor, y en este día, para alabarte y para bendecirte, para glorificarte y para adorarte y para honrarte, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Tu vientre está de luz. Gracias, Señor. Venció la oscuridad. Gracias. Tiembla su voz, tiembla su voz. Declaramos tu grandeza hoy. Declaramos tu majestad. El Dios que nos escucha. El Dios que nos cuida. El Dios que nos libera, que nos restaura, que nos sana, que nos purifica, que tiene compasión de nosotros, que ha escuchado nuestra súplica. El esplendor de un rey. Gracias, Dios. Gracias, Señor. La tierra está alegre y sus habitantes estamos alegres, porque Él es nuestro Rey. Gracias, Señor. Gracias por extender tu misericordia. Gracias por escuchar la súplica que hacemos a ti, Señor. Declaramos tu grandeza hoy. Cuán grande eres. Cuán poderoso eres. Cuán maravilloso eres. Todos te verán. Cuán grande, cuán grande, cuán grande. Declaramos que eres grande, que eres maravilloso. Tu nombre sobre todo nombre. Hoy alabamos al Dios grande, al Dios sobrenatural, al Dios poderoso, al Dios majestuoso, al Dios maravilloso, al Dios que lo hace todo, al Dios que lo puede todo. Gracias. Gracias, Dios. Cuán grande eres. Cuán maravilloso eres. Gracias, Dios. Maravilloso.
principio y el fin. Gracias, Señor. Cordero y el león. Cuán grande eres. Declaramos tu grandeza hoy. Todos te verán. Todos te alabarán, te exaltarán a ti. Maravilloso eres tú, Señor. No nos cansamos de decir que eres grande. No nos fatigamos de decir que eres grande, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te honramos, te glorificamos a ti, nuestro Dios. Cuán grande eres, Dios. Dígaselo. Dígaselo que Él es grande. Eres digno. Y mi ser dirá, cuán grande eres. Toda mi alma, todo mi cuerpo, toda mi mente, todo lo que soy dice que eres grande, que eres maravilloso, que eres poderoso, que te amo y te necesito. Gracias, Señor. Eres digno. Y mi ser dirá, cuán grande eres, Dios. Eres grande, eres grande, eres grande. Eres grande. Grande eres. Eres Dios. Cuán grande eres, Dios. Grande eres. Cuán grande eres, Dios. Cuán grande eres. Cuán grande eres, Señor. Cuán grande eres. Cuán grande eres. Todos te verán. Todos contemplarán tu grandeza, tu poderío y tu señorío. Gracias. Cuán grande. Dígalo, dígalo conmigo. Cuán grande eres. Cuán maravilloso eres, Dios. Cómo has sido bueno. Cómo has sido fiel. Cómo has sido bondadoso. Cuán grande. Cuán grande eres. Grande, 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 grande. Cuán grande eres. Eres maravilloso. La tierra es el estrado de tus pies. Los montes tiemblan ante tu grandeza. Los árboles dan palmadas de aplauso. Las aves del cielo cantan para ti. Las bestias del campo reflejan tu poder. Realmente eres grande, Dios. Realmente eres grande, realmente eres grande. Lo llenas todo. Los cielos cuentan tu gloria. Los cielos cuentan tu gloria. Los cielos cuentan tu gloria. Maravilloso. Maravilloso. Hoy te exaltamos. Hoy te bendecimos. Has extendido tu misericordia para con nosotros. Declaramos que eres grande. Declaramos que eres grande. Grande, 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 grande. Eres Dios. Cántale hoy conmigo. Cuán grande eres. Cuán maravilloso eres. Todos lo van a ver, Señor. Cuán grande eres. Sí, Señor. Así es. Grande eres. Así es.
Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Corazón entona. Cuán grande eres. Eres grande, realmente. Dígaselo. Grande eres. Grande eres. Grande, 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 grande. Declare la grandeza del Señor hoy. Declare la grandeza en cada área de su vida. Declare la grandeza de Dios. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Hoy lo decimos, hoy lo declaramos, hoy lo confesamos. Hoy le agradecemos a Él porque su grandeza está disponible para cada uno de nosotros. Porque Él es tan grande que no podemos ir afuera de Él, tan alto que no podemos ir afuera de Él. Él es digno de toda gloria, de todo honor, de toda majestad. Declárelo en este día. Declárelo en este 11 de enero, que Él es grande, que Él es grande, que Él es incomparable, inigualable, que la tierra está llena de su gloria y que su majestad lo cubre todo. Gracias, Señor. Qué bendición para usted y para mí saber que nuestro Dios es grande. Saber que al Dios que amamos, que al Dios que seguimos, que al Dios que buscamos, que al Dios que anhelamos, que al Dios que deseamos agradar y obedecer es grande. Es grande y está por encima de todas las cosas. Hoy lo bendecimos, hoy lo agradecemos, hoy lo glorificamos, hoy lo exaltamos, hoy le rendimos la gloria y todo el honor que Él se merece. ¿Cómo le parece esto? Saber que nuestro Dios es un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que lo llena todo, un Dios que está en la capacidad de hacerlo todo. Hoy estamos agradecidos con Él. Él nos permite disfrutar de este tiempo, de este espacio con Él. Quiero compartir hoy con ustedes algo muy especial. Y es que la Biblia está llena de tremendas y maravillosas cosas que Dios ha dicho para nosotros y que nosotros podemos también tomar para creerlas y para deleitarnos y para hacer la realidad en nuestra vida. El Evangelio de Lucas, en capítulo 1, versículo 37, cuando el ángel viene donde la Virgen María, donde María y le dice que va a tener un hijo, ella esto la pone de una forma inquieta, ¿cierto? O muy inquieta. Y ella dice que ¿cómo será esto? Pero el ángel le dice que para Dios no hay nada imposible. En este año 2026, Dios te dice eso y me dice eso a mí y a cada uno de nosotros, que para Él no hay nada imposible. O sea que Dios no está limitado para nada. A veces, o la mayoría de las veces, los limitados somos usted y yo. Y lo otro que le quería decir es que usted y yo, o más bien los que se arriesgan a ir demasiado lejos, descubren qué tan lejos pueden llegar. Usted quizás pensará, bueno, ¿y esto qué tiene que ver lo uno con lo otro? Lo primero es que Dios es un Dios de imposibles, que está en la capacidad de hacerlo todo y no hay nada que Él pueda o en lo que Él pueda quedar limitado. Pero en el caso nuestro es que nosotros tomemos la decisión de ir más allá. Cuando vamos más allá, entonces descubrimos qué tan lejos hemos podido llegar. Yo quiero dejarle a usted algo bien especial para su corazón, para su vida y para todo su ser. Y es posibilidad sin límites. En este año que está avanzando rápidamente, tenemos muchas posibilidades.
Cuando volvemos al versículo de Lucas, era tremenda la posibilidad que Dios a través del ángel le estaba enviando a María, a la Virgen. Y era la posibilidad de que en ella se gestara el Salvador del mundo. Y para usted y para mí, Dios ha dispuesto también en este año cientos, miles de posibilidades. Pero ¿qué tipo de posibilidades? Sin límite. Pero todo con la guía y con la dirección de Él. Porque en el primer caso, pues María no estaba sola, todo dependía de Dios. Y en el caso nuestro, estas posibilidades sin límites dependen sola y exclusivamente de Dios. Entonces, qué importante que nosotros pensemos en esto, ¿cierto? Todo lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo en este año. Todas las cosas que Dios ha dicho que va a hacer, la manera en que Él se va a mover, la forma en que Él se va a manifestar con usted y conmigo. Es muy especial, es muy importante, ¿no? Entonces, todo este año está lleno de posibilidades, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, donde quiera que te muevas. Dios quiere manifestarse en su vida y en mi vida. Y después de estos dos aspectos, yo quiero contarle una corta historia. Y es la historia de un hombre que toda su vida estuvo marcada por el fracaso. Fue despedido injustamente del ejército. Todo negocio o todo emprendimiento que él iniciaba tendía al fracaso. Así fue transcurriendo su vida y trató de hacer muchas o de tomar muchas iniciativas y todas conducían al fracaso. Muchos años después, cuando ya era un hombre muy adulto, se convirtió en el general que llevó el ejército de Estados Unidos a la victoria en la guerra civil. Y qué tremendo que a sus 56 años se convirtió en el presidente de Estados Unidos. Estoy hablándoles nada más y nada menos que de Ulysses Grant. Este hombre, un hombre marcado por el fracaso, marcado por situaciones adversas en toda su vida, todo lo que iniciaba terminaba en fracaso. Llegó un momento en que llegó, después de haber sido expulsado del ejército y haber sido dado de baja en deshonra, se convirtió en el general que condujo al ejército de Estados Unidos a tener una tremenda victoria en la guerra civil. Y a sus 56 años se convirtió en presidente de Estados Unidos. Muchas oportunidades fallidas, pero ahí esta historia nos habla de dos oportunidades muy claves. Es cuando se convierte en general y obtiene la victoria y cuando luego se convierte en presidente de Estados Unidos. Le venía diciendo que hay cientos, miles de oportunidades que usted y yo vamos a ver, vamos a contemplar en este año que está en curso. Pero es importante que todo esto usted y yo lo canalicemos por el lado de Dios, de la forma de Dios, como Dios quiere. Dios nos ha venido hablando que Él quiere hacer cosas nuevas, que Él tiene cosas nuevas para usted y para mí. De hecho, Dios en la palabra, en este año, en lo que va transcurrido estos 11 días, ha dado promesas, ha hablado a través de la palabra, se ha manifestado y se ha movido. Entonces, Dios quiere hacerlo de esa forma. Dios tiene para usted y para mí posibilidades ilimitadas. Dios tiene para usted y para mí respuestas. Las cosas que los ojos no han visto, las cosas que los oídos suyos y míos no han oído, son las que Dios tiene reservadas para cuando usted y yo decidimos amar. Quiero que vayamos a la Biblia. Hay una historia que tiene que ver con esto precisamente y quiero que vayamos al Evangelio de Marcos. El capítulo 10, el versículo 46 al 52, nos cuenta una historia. Y es la historia de un hombre que se llamaba Bartimeo. Si usted va conmigo al versículo 46, dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos, había una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino y era mendigo. La historia que quiero que compartamos hoy para que podamos creer
y aplicar lo que Dios habla con base en esto está en este evangelio, el evangelio de Marcos. Hay otros evangelios que cuentan la historia, pero quiero trabajar hoy con este evangelio, ¿no? Entonces, es importante que usted y yo pensemos en lo siguiente. Jesús llega a Jericó, está allí con sus discípulos, había una gran multitud, pero dice que en la multitud había un hombre llamado Bartimeo. Bartimeo era un hombre que tenía unas características muy especiales, ¿no? Entonces, el Evangelio nos está hablando de un hombre que había vivido una vida llena de dificultades y que era ciego desde edad temprana, ¿no? Y cuando vamos al versículo 26, entonces nos está diciendo la Biblia de que Bartimeo era hijo de Timeo. ¿Dónde estaba? Estaba junto al camino, con una condición que Bartimeo tenía. ¿Cuál era la condición? Era ciego y era mendigo de profesión. Estaba allí junto al camino, allí era su lugar donde él se mantenía y esa era su condición. Este hombre, cuando lo miramos por el otro lado, vemos que no tenía ninguna posibilidad. La única posibilidad que tenía era estar allí todos los días y pedir la ayuda o pedir que la gente tuviera misericordia de él y le diera una ayuda. Estaba allí sentado, ¿no? Y dice que cuando estaba allí sentado, versículo 47, dice entonces, versículo 46, dice que vinieron, se encontraron con él y él estaba allí mendigando, ¿no? Versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba entonces Bartimeo en esta condición, ciego, había tenido una vida difícil, su vida ha sido bien compleja, estaba allí junto al camino, estaba imposibilitado, ¿cierto? Tenía una discapacidad bastante compleja porque me atrevo a decir que una de las cosas complejas es usted no tener vista, no poder ver. Bueno, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse, ¿cierto? Pero debe ser difícil no poder no poder ver. Y dice que allí estaba, pero sucedió algo. Y aquí es donde yo quiero enfatizar lo que estaba compartiendo ahorita, ¿no? Posibilidades sin límites. Porque este hombre le escaseaban las posibilidades, ¿cierto? Pero dice que aconteció algo, un día cualquiera, un día como hoy, un domingo, un día como cualquiera, dice que él estaba allí en su cotidianidad, con su ceguera, con su discapacidad, allí sentado, ¿cierto? Esperando que alguien tuviera misericordia de él y le diera unas cuantas monedas. Pero sucedió algo realmente extraordinario. Y es que en un momento determinado, dice la Biblia, versículo 47, y oyendo que Jesús el Nazareno estaba allí, él escuchó algo muy interesante. Había ruido, había lo cotidiano, lo mismo de siempre, lo mismo de todos los días, el que vendía, el que gritaba, el que pasaba por allí, pero sucedió algo extraordinario y es que él escuchó que Jesús estaba pasando por allí. Qué interesante, ¿no? ¿Sí? Un día como hoy entonces estaba allí sentado y de pronto viene la gran posibilidad, única, la única posibilidad que este hombre tenía de que su vida fuera diferente y fuera distinta. Y usted y yo en este año tenemos cientos, miles de posibilidades de hacer las cosas de manera diferente. Tenemos aún posibilidades de caer, de fracasar, de que vengan muchas cosas a nuestra vida. Pero cuando nos contextualizamos en la historia, nos damos cuenta de que este hombre que estaba allí sentado hacía mucho tiempo, llegó a él la gran posibilidad. Y es que él oyó hablar que por allí pasaba Jesús el Nazareno. Y era que la única posibilidad que podía llegar diferente a su vida había llegado. Y era Jesús. Jesús pasaba por allí.
por donde él estaba. Jesús pudo haber pasado por muchos otros lugares, pero pasó precisamente por donde él estaba. También puede ser que este ciego Bartimeo se situaba en un lugar estratégico, ¿no? Por donde pasaba mucha gente y quizás Jesús tenía que pasar por allí. Pero ese fue el gran día, el día en que la gran oportunidad, la gran posibilidad llegó a este hombre. Y fue interesante porque dice que cuando él oyó que Jesús pasaba por allí, él empezó a gritar, empezó a hacer oír su voz, empezó a hablar más fuerte. Imagínese a Bartimeo ahí diciendo, regáleme una moneda, denme una ayuda, por favor ayude a este pobre ciego, por favor tenga piedad de mí, por favor. Sí, pero dice que cuando él escuchó que Jesús el Nazareno pasaba por allí, él gritó más fuerte de lo normal, más fuerte que nunca. Fue tan fuerte su voz que los demás escucharon. La gente escuchó, los discípulos escucharon, la multitud escuchó. Él oyó entonces que Jesús había llegado y dice que él gritó tan fuerte que dijo, Jesús, ten misericordia de mí. La gran posibilidad entonces había llegado y él oyó que Jesús estaba pasando por allí. Y Bartimeo entendió que era ahora o nunca, era su posibilidad, esa posibilidad que había llegado. Allí estaba Jesús y las posibilidades con Jesús eran sin límite, no había límite para Jesús. Él podía hacer ver a un ciego, él podía levantar a un muerto, él podía hacer grandes maravillas, él podía hacer que cesara un flujo de sangre, él podía hacer que resucitara un muerto, él podía hacer todo sin ninguna restricción. Y parece ser que Bartimeo había escuchado hablar de Jesús. Porque cuando oyó que era Jesús, dice que, como le venía diciendo, él empezó a gritar y empezó a hacer oír su voz y empezó a gritar, ¿no? Empezó a gritar de manera fuerte, de manera tremenda, ¿no? Y nos está diciendo allí entonces que había llegado su única posibilidad. ¿Es ahora o nunca? Que Jesús pasara por aquel lugar, ¿qué significaba para Bartimeo? ¿Qué significaba para Bartimeo? Era esa posibilidad entre mil, entre millones. O sea, Bartimeo no iba a volver a tener otra posibilidad como esa. Era única en su vida. Toda su vida la había pasado como ciego, como mendigo, ¿cierto? Se había convertido en eso porque, pues no, en esa época, hoy hay mucho avance, ¿cierto? Y hoy hay muchas cosas que están al alcance de las personas que tienen discapacidades, pero en esa época parece ser que lo que más podía hacer Bartimeo era pedir limosna, ser un mendigo. Él era de profesión mendigo, ¿cierto? Era hijo de Timeo y allí estaba, pero cuando él escuchó esto, él dijo, wow, esta es mi oportunidad, es ahora o nunca, esta es la posibilidad que tengo para hacer las cosas de manera diferente, para llegar lejos, para marcar la diferencia, ¿no? Ahora o nunca. Que Jesús pasara por allí, entonces, ¿qué significaba para Bartimeo? ¿Y qué fue lo primero que Bartimeo pidió? Misericordia. En otras palabras, Bartimeo le dijo a Dios, ayúdame, por favor, necesito tu ayuda, tú eres el único que me puedo ayudar. Nadie en toda mi vida ha podido ayudarme a mí, pero tú sí puedes, tú sí eres capaz de ayudarme, tú eres la persona, el hombre que tiene el Dios, eres Dios y en ti hay capacidades, posibilidades sin límite. No hay nada que no sea difícil para ti. Recuerda, Lucas 1:37, no hay nada imposible para Dios. Ahora, ¿qué significa para usted y para mí? En este caso, ¿qué significa que Jesús hoy pase por nuestro camino? Hoy 11 de enero, que Jesús pase por nuestro camino, que sintamos o que veamos que Jesús está pasando por nuestra vida. ¿Qué significa eso para usted y para mí? Para Bartimeo fue un tremendo impacto, fue algo extraordinario, fue una posibilidad entre millones. Y Bartimeo no iba a dejar pasar esta posibilidad. ¿Qué pasaría si hoy Jesús pasa por su camino? ¿Cuál sería su reacción? ¿Cómo actuaría usted? ¿Qué haría usted?
¿Qué le pidió entonces Bartimeo? Bartimeo le pidió ayuda. ¿Qué le pediría a usted hoy? ¿Cuál sería su reacción? ¿Cuál sería? Es importante que pensemos que Jesús va a pasar todos los días por nuestro camino. Jesús pasa todos los días. Usted y yo tenemos oportunidades sin límites todos los días. Él está ahí, todos los días Él está ahí, esperando que tú lo llames, esperando que tú te acerques, esperando que tú llegues donde Él está. Versículo 48. El versículo 48, mire lo que dice. Y muchos lo reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. En el caso de Bartimeo, a Bartimeo lo quisieron callar. Era tan fuerte su clamor, era tan fuerte la forma como Bartimeo se estaba expresando, que la gente le dijo: cállate, no hables más, no digas más. Y en el caso nuestro, en este 2026, con todas estas posibilidades sin límites, hay personas que nos van a querer callar. Hay situaciones que nos van a querer callar. Hay circunstancias que nos van a querer callar. Entonces vas a encontrar a los que te quieren callar, diciéndote, no hay posibilidades para ti. Para ti no hay posibilidades. Para ti no alcanza. Dios no se fija en ti. Dios no te ama. Tú no eres importante para Dios. Mira, Dios va a seguir de largo. Dios está muy ocupado. Dios no se va a fijar en ti. Pero déjame decirte que es importante que hagas callar esas voces. Qué interesante que dice la Biblia que Bartimeo no se cayó, no se quedó callado. Bartimeo siguió clamando, siguió diciendo: ten compasión de mí, Jesús. Bartimeo no se dejó intimidar por todas esas voces. Usted y yo no nos tenemos que dejar intimidar por todas estas voces que continuamente nos van a querer callar a usted y a mí. Como pasó con Bartimeo, va a pasar con usted y conmigo en este 2026. Qué interesante esto, que a Bartimeo lo quisieron callar, a usted y a mí nos va a querer callar. El enemigo nos va a querer callar, las circunstancias nos van a querer callar, las dificultades nos van a querer callar, la falta de resultados nos van a querer callar, muchas cosas nos van a querer callar. En el caso de Bartimeo era una gran multitud, por donde pasaba Jesús había una gran multitud, pero aún así Bartimeo no se quedó callado. ¿Qué va a hacer usted? Si con Jesús hay posibilidades sin límites, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a dejar callar? ¿Va a dejar que le cierren su boca? ¿O usted, por el contrario, al igual que Bartimeo, Jesús pasando todos los días por su camino, Jesús pasando todos los días por su vida, usted va a clamar con más fuerza, usted va a hacer oír su voz, usted va a orar más, va a ayunar más, va a suplicar más? Dice la Biblia: por nada estáis afanosos, por nada estáis ansiosos, sino que clama más, ora más, busca más. Jacob le dijo al Señor: no te dejaré hasta que no me bendigas. No te soltaré hasta ver tu gloria. No dejaré de clamar, no dejaré de suplicar, no dejaré de cantar, no dejaré de alabar. Nada me va a callar, nada me va a hacer desistir de mi clamor, porque ¿sabes una cosa, hijo de Dios, hija de Dios? Hay posibilidades sin límites. No hay límites con Jesús. Él tiene el poder y la autoridad. Versículo 49. Mire lo que dice la palabra. Entonces Jesús, dirigiéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ven, él te llama, levántate, él te llama. En esto que estamos hablando vas a encontrar otro grupo de personas. Y este otro grupo de personas es las que te van a decir: levántate, vamos, ven, no te quedes, te doy la mano, te ayudo, anímate, esto vas a salir, anímate, Dios está contigo, anímate que yo te acompaño en este proceso. Y esto es lo que le dicen a Bartimeo, los que te animan a levantarte e ir al encuentro,
a la gran oportunidad o a las muchas oportunidades que encuentras en Jesús. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Tenemos esa tremenda certeza, ya más que una posibilidad, una certeza de que Él está con nosotros y que Él ha vencido al mundo. Pero está la posibilidad de que nosotros creamos o que no creamos y nos acerquemos o no nos acerquemos a esto que Él nos ha brindado. Pero déjeme decirle que se va a encontrar entonces cuando usted necesita que estas posibilidades sin límites en Jesús se hagan realidad, va a encontrar esas personas que le van a decir, ¿para qué sigues orando? ¿Para qué sigues ahí insistiendo? ¿Por qué sigue yendo a la iglesia? ¿Por qué sigue leyendo la Biblia? ¿Por qué sigue siendo fiel? ¿Por qué sigue siendo honesto? ¿Por qué sigues honrando a Dios? Y mira, no se te ha dado nada. Esas voces estaban ahí en la historia de Bartimeo. Pero también estaban las voces del que te anima, del que te alienta, del que te levanta, del que te fortalece. Versículo 50. Mire lo que dice el versículo 50. Él entonces arrojó la capa y se levantó y vino a Jesús. Qué interesante que en esto que estaba pasando Bartimeo, en esas voces, unas que le decían por un lado, cállate, otras que le decían por otro lado, levántate, ánimo, vamos, Él te llama. Y a veces Dios nos llama, pero nosotros estamos con nuestra mente tan atiborrada, tan llena de cosas que lo único que escuchamos es ruido. Pero es importante, ¿cierto? Bartimeo escuchó cuando Dios lo llamó y también había gente ahí que le dijo, mira, Él te está llamando, que vengas, que Él te está llamando. Pero también es importante no solamente que a mí me digan, sino que yo también pueda escuchar la voz de Dios. Versículo 50, estábamos diciendo entonces que Bartimeo arroja su capa. ¿Y qué significó esto para Bartimeo de arrojar la capa? ¿Por qué Bartimeo no fue con su capa puesta donde Jesús? Es muy interesante este versículo 50 porque aunque la capa para Bartimeo era algo importante, esta capa lo había acompañado durante muchos años. Me imagino que durante muchos años esta capa había estado con Bartimeo. Allí estaba su capa que él había tenido por muchos años. Se la habían regalado quizás personas que lo conocían cuando era niño, le habían dado esta capa, ¿no? Él tenía allí su capa y dice que esta capa lo había acompañado, ¿no? Era una capa que era un regalo quizás que le habían dado, le ayudaba para el frío. Esta capa era su herramienta de trabajo, era fuente de ingresos, elemento de protección. Esto era la capa para Bartimeo. Cuando traemos esto a nosotros, Jesús te está llamando, todos los días pasa por tu camino, tienes posibilidades sin límites para con Él. Recuerda que para Él no hay nada imposible. Recuerda que los que se arriesgan a ir demasiado lejos descubren qué tan lejos pueden llegar. Ten en cuenta que Jesús va a pasar todos los días por tu camino diciéndote lo que le dijo a Nicodemo. Mire lo siguiente, vamos a mirar qué fue lo que le dijo a Nicodemo. Entonces, esto era la capa para Nicodemo. Nicodemo arroja la capa. ¿Cuál es la capa que usted tiene que arrojar? ¿Cuál es la capa que yo tengo que arrojar? Dice que Bartimeo se para y arroja esta capa, capa que había sido protección, capa que había estado con él tantos años, que lo cubrían en los momentos fríos, ¿cierto? Bartimeo pasaba muchos años allí. Y era interesante que esta carpa, llevaba mucho tiempo con él. Y él la necesitaba. Pero cuando Jesús lo llama, él se levanta. Y él viene donde Jesús sin esa capa. Una de las definiciones de capa para Nicodemo era que significaba su vida de mendigo, de mendicidad que él había tenido. Pero también era todo lo que le había acompañado hasta ese día. Bartimeo decidió dejar esa capa, Bartimeo decidió dejar eso atrás
dejar todo esto que significaba su capa y venir a Jesús sin nada. Ahora, independiente de lo que era Bartimeo, recuerden que Bartimeo era ciego, tenía dificultades para moverse. Me imagino que a él lo traerían, lo colocarían ahí, lo sentarían ahí, tendría un lazarillo o no sabemos qué. La Biblia no habla con claridad de esto, pero en ese momento que Jesús lo llama, Bartimeo se levanta y llega donde estaba Jesús, ayudado, como haya sido, pero hasta allí llegó, no tuvo limitaciones para llegar donde estaba Jesús. Versículo 51. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le dijo Jesús a Bartimeo? A Nicodemo no, a Bartimeo. ¿Qué le dijo? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y es lo mismo que hoy Jesús nos está diciendo a usted y a mí. La respuesta de Jesús a Bartimeo no fue una pregunta de reproche, no fue una pregunta de acusación, no fue una pregunta que lo estaba señalando, no. La pregunta es, lo que Jesús le estaba preguntando, ¿qué era? ¿Qué quieres que te haga? Y es lo mismo que Jesús nos pregunta, así como le preguntó Bartimeo, es lo que nos pregunta a usted y a mí. Si Jesús pasara hoy por su camino con una sola palabra, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le dirías? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te... ¿De dónde quieres que te saque? ¿Dónde quieres que te lleve? ¿De dónde quieres que te levante? ¿De dónde quieres salir? ¿A dónde quieres que te lleve? Esto es interesante, ¿cierto? Que nosotros lo tengamos claro en lo que tiene que ver con Jesús, en lo que Él quiere hacer, en lo que Él quiere manifestar. Allí estaba Nicodemo, ¿cierto? En el versículo 52. Versículo 52. Jesús le dijo, versículo 51. Respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, Maestro, que recobre la vista. Qué interesante que dentro de esa posibilidad, que era la única que tenía Bartimeo, él tenía claro que que le necesitaba. Bartimeo no le dice a Jesús, yo necesito tener mucho dinero, yo necesito que por aquí, por este camino, pase mucha gente con muchos recursos y que me den. Bartimeo sabía que al recobrar la vista, todo esto iba a cambiar, iba a ser diferente, iba a ser distinto. Pero Bartimeo quería llegar lejos y se arriesga y toma esta posibilidad tremenda de lo que Jesús podía hacer, porque Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Pide que yo te voy a dar. En otras palabras, pide que yo te voy a dar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? ¿A dónde quieres que te lleve? ¿De dónde quieres que te saque? ¿De dónde quieres salir? ¿Cuál es tu situación hoy? ¿Qué necesitas que yo haga? Y Bartimeo le dice, sencillo, Jesús, yo necesito recobrar la vista. Hace muchos años que la perdí, pero hoy sé que contigo tengo posibilidades sin límites para recobrarla, para recuperarla, para volverla a tener. Y aquí estoy, porque yo sé que para ti no hay nada imposible. Has pasado por mi camino, he escuchado tu voz. Y independiente de las voces que me decían que no, que me callara, aquí estoy. Necesito recobrar la vista. ¿Cuál es tu necesidad hoy? Hoy 11 de enero del 2026. ¿Cuál es tu necesidad? Dios tiene lo nuevo para ti. Dios ha preparado grandes cosas para ti y para mí y para los que le amamos y para los que le tememos. Eso dice la palabra, ahorita lo estábamos citando. Pero necesitamos creer que Él tiene posibilidades sin límites. Necesitamos ir donde Él, necesitamos levantarnos, arrojar la capa. ¿Qué es cuál es tu capa? ¿Qué es lo que te impide? ¿En qué estás, o a qué estás aferrado? ¿En qué te escondes? ¿O qué genera, o qué significa la capa para ti? ¿Por qué Nicodemo tuvo que arrojar su capa? Porque eso era su pasado, eso era donde él se protegía.
Eso era valioso, preciado para él. Pero él encontró que en esa posibilidad que Jesús le estaba brindando en ese momento, como era sin límites, había mucho más que una simple capa. Hay más que algo simple a lo que usted y yo estemos aferrados, que estemos todavía desde el 2025 arrastrando, que en el 2026 hayamos abrazado, nos hayamos aferrado a ello. Recuerden que Jesús no se aferró a ser hijo de hombre, el hijo de Dios, sino que se hizo hombre. No se aferró, sino que se despojó y se humilló para hacerse igual. Entonces, todo esto es lo que pasó con Nicodemo, con Bartimeo. Nicodemo vino donde Jesús a decirle que necesitaba recibirlo. Pero el que estamos hablando hoy, que el Bartimeo, necesitaba que Jesús lo sanara. Y Jesús tenía posibilidades sin límites para con él. Y hoy quiere actuar con usted y conmigo. Y hoy quiere manifestarse. Porque Bartimeo decidió creerle a Dios. Que Dios podía hacerlo. Bartimeo entendió que Jesús tenía todas las posibilidades que él no encontraría nunca jamás. Si seguía ahí sentado en el camino, y si seguía ahí con su capa, y seguía ahí en esto que él había ideado para poder tener su sustento. Esto ya no fue importante para Bartimeo. Para Bartimeo lo más importante fue que había encontrado a Jesús y que Jesús tenía todas las posibilidades del mundo para con él. Versículo 52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Mire lo que le dice Jesús a Bartimeo. Bartimeo, ¿estás sano? Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, vete. Fácilmente, pues, uno encuentra que Bartimeo pudo haberse ido. ¿Recuerdan la historia de los 10 leprosos? Dice que los 10 leprosos Jesús les dice, vayan y se muestran a los sacerdotes. Y ellos van y se muestran. Pero luego solamente 2 vienen a decirle a Jesús que estaban muy agradecidos por haberlos sanado, que efectivamente habían sido sanados de la lepra. Y Jesús les dice, ¿y dónde están los otros? Y los otros no tuvieron esa intención de venir a agradecer. Pero qué interesante que cuando Jesús sana a Bartimeo, Bartimeo toma una posición muy interesante, porque Jesús le dijo, vete, ya estás libre, ya estás sano, ya listo. Y Bartimeo, la Biblia no dice que se vuelve a buscar la capa, ¿cierto? Porque había dejado algo valioso. Porque a veces cuando hemos dejado cosas por venir a Jesús cuando Él nos llama, cuando nosotros queremos venir a Él y dejamos cosas, o situaciones, o circunstancias, o relaciones, o cosas a las que hemos estado aferrados por mucho tiempo que les estaba hablando anteriormente y uno como que a veces eso lo quiere jalar nuevamente. Pero interesante la decisión que toma Bartimeo. Y está ahí en la segunda parte del versículo. Y enseguida, recibiendo la vista, ¿qué recibió Bartimeo? Recibió la vista. Dentro de todas esas posibilidades sin límites que habían, y él tenía una, y era que Dios tuviera misericordia, que lo ayudara. Dios ayuda a Bartimeo y dice la Biblia que Bartimeo recobra la vista. Y mire después de la coma lo que dice. Y enseguida seguía a Jesús por el camino. Bartimeo tuvo la posibilidad de irse. Simplemente decirle, ¿sabes qué, Jesús? Estoy muy agradecido contigo, chévere, qué bueno que nos hayamos encontrado, pláceme de conocerte, había oído hablar de ti, pero ahora veo que, wow, eres un Dios lleno de posibilidades. ¿Sabes qué? Muchas gracias y hasta luego. Pero interesante porque dice la Biblia que Jesús lo sana y Bartimeo empezó a seguirlo. ¿Y qué implica seguirlo? Implica caminar con él donde él vaya. Implica ser discípulo. Implica dejar que él crezca para que yo mengüe. Implica morir. Implica ya no ser yo. Implica parecerme a él. Eso
implica seguirlo. Y eso fue lo que empezó a hacer Bartimeo a partir de ese momento, a partir de ese instante. Porque Dios tenía algo nuevo para él, algo grande, algo maravilloso, la vida eterna, la salvación. Y entonces encontramos que Nicodemo, que estaba en el camino, allí sentado, con su capa, con su ceguera, ahora ya no estaba junto al camino, sino que seguía al que es el camino. Qué interesante, ¿no? Juan 14:6 dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y entonces Bartimeo lo sigue por el camino para descubrir que él era la verdad y la vida. Y esas son las miles de posibilidades y límites que Jesús tiene para usted y para mí, hijo de Dios. Y es importante que usted venga donde Él, usted se levante de donde está, que usted asuma la decisión, o tome la decisión más bien, que tomó Bartimeo, de no dejarse determinar por las voces, de no dejarse determinar por todo lo que le decía. Para ti no hay posibilidades. ¿Cuáles posibilidades sin límites? Eso no existe para personas como tú. Bartimeo escuchó la voz de Dios que lo llamó, de Jesús, y escuchó la voz de los hombres y mujeres temerosos de Dios que le dijeron: levántate, cobra ánimo, que Él te llama. Y dejó ese camino en que Él estaba sentado por seguir al que es el camino, la verdad y la vida. ¿Sabes una cosa? Jesús pasará por nuestro camino cada día y te escuchará pedirle ayuda. Pero también te puedes quedar escuchando a las voces que te dicen: no pidas ayuda. ¿Para qué pides si no te responden? ¿Para qué clamas si nadie te responde? ¿Sí? Es interesante esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer si hay posibilidades sin límites? Si para Dios no hay nada imposible, si Él todo lo puede, si no hay nada pequeño para Él. Y quiero terminar con lo que tiene que ver con la reflexión, para que reflexiones. Dice la reflexión de la siguiente manera: ¿cuál es la gran posibilidad para ti hoy? ¿Cuál es esa gran posibilidad que está ahí? ¿O cuáles son esas múltiples posibilidades que están? ¿Sabes una cosa? Bartimeo eligió la mejor posibilidad. Porque cuando yo elijo la mejor posibilidad, que es Jesús, se abre el abanico de múltiples, de miles posibilidades. Entonces, interesante mirar esto, ¿no? Esta reflexión para que reflexionemos, valga la redundancia. ¿Cuál es la gran posibilidad que hoy está disponible para su vida? ¿Y cuál es la capa que hay que arrojar hoy? Primero, ¿cuáles son entonces la posibilidad, que está disponible hoy para su vida? Y lo otro es, ¿cuál es la capa que tienes que arrojar? Qué interesante esto, porque la posibilidad está en Jesús. No había la más mínima posibilidad de que Bartimeo recobrara la vista. Quizás para usted y para mí no hay la más mínima posibilidad en lo que hemos intentado, o en lo que estamos intentando, o en lo que queremos intentar. Pero cuando escuchamos a Jesús y venimos a Él y pedimos misericordia, Él nos oye, Él nos llama, Él actúa, y nosotros ya no estamos en lo nuestro, sino que estamos en lo de Él, y se abre un innumerable abanico de posibilidades sin límite. Quiero motivarte a eso, a que lo mires de esta manera y lo vivas de esta manera. ¿Cuál es la posibilidad que se está abriendo para ti hoy? ¿Y cuál es la capa que tienes que dejar para que reflexiones? Y recuerda que no hay nada imposible para Dios. Dios lo hizo en Nicodemo. Dios lo hizo en Bartimeo, que lo estuvimos mencionando ahorita, ¿no? A Nicodemo.
Dios lo hizo en Bartimeo. Lo quiere hacer en ti y en mí. Lo hizo en la Virgen María. Y lo va a hacer en personas como usted y como yo. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Quiero motivarle a que le ore al Señor y le diga que usted necesita esas posibilidades sin límites, pero que usted tiene que renunciar a esa capa y que tiene que tomar la decisión de levantarse de allí donde ha estado para que el Señor se manifieste. Vamos a orar. Amado Dios, hoy en este día, hoy 11 de enero del 2026, te queremos adorar, te queremos exaltar, te queremos bendecir, te queremos glorificar. Gracias, bendito Rey, porque tú estás al control. Así como estabas en la vida de Bartimeo, así como estuviste cuando te encontraste con Nicodemo, así como estuviste al control de la Virgen María, así como estás hoy al control de nuestras vidas y quieres actuar. Jesús está pasando por el camino y te pregunta qué quieres que haga. Y hay posibilidad sin límite de que Él actúe, porque para Él no hay nada imposible. Créelo que Él lo va a hacer y Él lo hace, porque todo lo que es conforme a su voluntad, Él lo hace. Gracias en este día. Gracias por este tiempo. Entrégale este fin de semana a Dios, este día domingo. Dile que te prepare para el día de mañana, lunes, lo que Él quiere hacer, la manera en que Él se quiere manifestar y la forma en que Él se quiere mover contigo y conmigo. Recuerda, los que se arriesgan a ir demasiado lejos descubren qué tan lejos pueden llegar. Y también recuerda que Jesús está pasando todos los días por tu camino. Y cuando clames, Él te va a escuchar. Dios te bendiga grandemente. Espero que Dios te edifique con este tiempo. Recuerda escribirte a nuestro canal, darle like y pinchar la campanita para que quedes inscrito y puedas recibir lo que Dios tiene para ti. Te bendecimos y te agradecemos. Recuerda escribirnos para las peticiones de oración y prepárate para lo que Dios quiere seguir haciendo, todo lo nuevo que Dios quiere traer a tu vida. Esto es lo que vamos a estar compartiendo durante este mes, estos personajes que se encontraron con Jesús y que experimentaron lo nuevo y las posibilidades sin límites que Él tenía. Entonces, dentro de 8 días vamos a hablar de otro personaje, de otra historia de la Biblia donde Jesús causó un tremendo impacto en esta vida, porque Él vino y porque para Él no hay nada imposible. Dios te bendiga grandemente y te bendecimos en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén.